Vamos a hablar, Carlos, y a los oyentes, con alguien que está también encargándose junto con otra gente, del medio ambiente en Almirante Brown. Él es Francisco Goncalves. Francisco está con el tema de la reserva en el Camino de las Flores. Y él nos va a contar un montón de cosas porque a veces, viste, uno tiene tan cerca un montón de bellezas y cosas que tienen que cuidar y que nos sirven a nosotros para la vida diaria si las cuidamos, porque es parte del medio ambiente en donde vivimos, el hábitat, ¿no? Como se dice. Así que Francisco nos va a ampliar un poco el hábitat que tenemos en Almirante Brown y que muchos o no cuidamos o no valoramos, ¿sí? Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Karina, Carlos, y bueno, y a todos tus oyentes, gracias por invitarme a mí, y bueno, y a todos mis compañeros y compañeras también del Camino de las Flores, a participar de este aire de radio tan linda, la 26 de julio. No, gracias a ustedes. Contanos, ¿qué es lo que se hace en las reservas del Camino de las Flores? Bueno, muy bien. Primero comentarles que es un espacio que estamos buscando entre todos, entre los vecinos, las vecinas principalmente, y después una red de personas que quieren acompañar y organizaciones que quieren preservar el ambiente. Bueno, estamos en el proyecto de que se declare, de que se reconozca este espacio, que son aproximadamente 160 hectáreas, que es lo que nos queda de parte rural en Lonllano Oeste. Son los atardeceres más lindos del distrito, porque es la parte de Almirante Brown que más al oeste, la parte rural, ¿no? Sí, sí. De Almirante Brown, que está más al oeste. Así que es un espacio que tiene una diversidad biológica muy grande. Bueno, es algo que además un patrimonio cultural nuestro, ¿no? Que no lo queremos perder, el campo, ¿no? El campo que es donde desde chicos muchos de nosotros y nosotras íbamos a jugar a la lagunita, a bañarnos ahí, o a pescar. Bueno, son todas cuestiones que también queremos que se preserven para el futuro de las generaciones venideras, ¿no es cierto? Sí. Un poco hoy es el día del ambiente, así que es interesante poder compartir esto y reflexionar también sobre qué entendemos por ambiente, ¿no? Sí. Hola Francisco, buenas tardes, un gusto de escucharte. Buenas tardes. Saludarte y bueno, desearte que tengas un feliz día también vos, porque sos parte del equipo que trabaja en los cuidados del medio ambiente en Almirante Brown. Exacto, muchas gracias, Carlos. Bueno, y en tu nombre saludar a todos los que participan en ese equipo. Y después yo te pediría que vos hagas saber, más allá de que has señalado el punto cardinal a dónde está ubicado precisamente esas hectáreas, dónde queda el Camino de las Flores, porque hay gente que dice, ¿y cuál es el Camino de las Flores? Entonces, Muy, hay que decirle a la gente dónde está ubicado y dónde se referencia el Camino de las Flores. muy bien. El Camino de las Flores es el nombre histórico en que se conoce a un camino rural, que es la ruta provincial número 16. Otro nombre que se les daba históricamente es Camino de las Latas. Conecta la avenida Hipólito Yrigoyen bueno, llega hasta San Vicente, ¿no? Sí. Entonces es una ruta que ha sido asfaltada hace poco tiempo, pero bueno, históricamente fue un camino rural. A nosotros nos parecía, bueno, fue el nombre que emergió cuando soñamos el proyecto de poder reservar este espacio, y bueno, y surge también de una conciencia ambiental que se fue forjando con el tiempo, porque en los barrios que somos del Camino de las Flores, en Lonllano Oeste, hablo de los barrios de Doña Sol, de Campo Ramos, del barrio Los Frutales, el barrio Rayo de Sol, tenemos muy cercano el parque industrial. Sí. Y a mediados de los 90, cuando empieza a ampliarse el sector industrial, el desarrollo industrial, que es algo que a nosotros nos parece muy importante, que
que tiene que generar trabajo, ¿no es cierto? Bueno, empezó a generar también algunas cuestiones que requerían que los vecinos y las vecinas estuviéramos formados en lo ambiental, en el impacto ambiental, ¿no? Sí. Que generan, todas las actividades humanas generan impacto ambiental, y la industria, bueno, también son cambios muchas veces muy fuertes, ¿no? Sobre el aire, sobre el agua, sobre la tierra. Entonces, tuvimos algunos conflictos ligados a eso, al desarrollo industrial. Uno de ellos fue la instalación de un gasoducto en el año 2011. Eso hizo movilizar mucho a los vecinos porque fue un gasoducto que pasó por el medio del barrio, Doña Sol, sí, sin consultar a ningún vecino. De golpe, amanecimos con un zanjeo enorme, y estamos hablando de barrios que se los clasifica como barrios populares, donde todavía tenemos muchas necesidades básicas insatisfechas y no tenemos muchos servicios tampoco, ¿no? Por ejemplo, cloacas y agua potable no llegan. Y bueno, nos encontramos con esta cuestión, ¿no? De tener un gasoducto de alta presión que pasaba por la puerta de nuestra casa y nosotros no tener información. Eso que empezó a generar en los vecinos y las vecinas que se reuniéramos, tuviéramos también entrevistas con los funcionarios. Esto que les estoy comentando fue el año 2011. Sí, y a partir de ahí la conciencia de que teníamos que profundizar en la educación ambiental. Ahí surgen en las organizaciones del barrio, en las instituciones, fundamentalmente en una que se llama Refugio de la Esperanza. Surgen actividades de educación ambiental enfocada primero a la niñez. Y desde el 2011 que está la idea de poder preservar un lugar, un espacio verde para toda nuestra zona, que sirva de pulmón también para mitigar el efecto de los impactos ambientales, fundamentalmente de la industria, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y lo que he visto durante estos meses, el trabajo de ustedes es el de recolectar y ver información con respecto a qué es lo que habita en el medio ambiente en Almirante Brown, como por ejemplo desde la fauna, la parte también de aves, y hasta encontraron una especie de peces, ¿no? Sí, bueno, esto tal vez no es encontrar o descubrir, porque es un conocimiento que está en la gente. Los pececitos que siempre conocíamos como los azulejos, sí. Claro, cuando viene un biólogo ve otras cosas ahí, ¿no? Claro. Y tenemos la suerte de grupos de profesionales ambientalistas que nos ayudan y que están muy interesados en que se conserve este espacio de biodiversidad. Y esos pececitos que siempre llamábamos azulejos en el barrio, que los chicos jugábamos con eso, nos comentan que son una especie que evolutivamente muy, muy interesante, ¿no? Porque son peces que resisten la sequía, es decir, que ponen sus huevos en los humedales, en el barro. Y cuando los humedales, que suele ocurrir en las épocas que son más secas, precisamente se secan estas lagunitas, los huevos quedan en el barro guardados. Cuando tiene las condiciones de humedad óptimas, o sea, cuando vuelve la época de lluvia y se vuelve a llenar, los huevos estos se eclosionan y los peces vuelven a renacer. Pueden pasar meses que el huevo quedó bajo la tierra. Eso es algo impresionante, que no lo sabíamos nosotros, y que los biólogos también nos comentaban que son peces muy particulares en el mundo, ¿no? O sea, son muy estudiados por estas características evolutivas que no las tienen otros seres vivos, ¿no? De estas características. Sí. Y después, las aves tenemos un reconocimiento ya de más de 145 aves identificadas, que es un número muy, muy lindo y muy interesante de conocer. Seguro. Las fotografías que Karina habrás visto en las páginas, sí. en el Facebook, en el Instagram,
son sacadas por gente que se dedica a observar aves. Sí, sí. Hay una de ellas muy particular que es el batitú, que, bueno, también nosotros tal vez la habíamos visto en otros momentos, pero no sabíamos de dónde venía. Y viene del hemisferio norte. Todos los años viaja desde Alaska hasta acá, hasta Sudamérica, y uno de los lugares donde para es acá. Entonces es muy interesante esto. En Loma de Zamora, por ejemplo, no hay ni un avistaje de esta, en todo el distrito de Loma de Zamora, de esta ave. Y bueno, nosotros tenemos registrado un avistaje en el Camino de las Flores. Por eso decimos que importante, porque si nosotros avanzamos con la industria para estas áreas, o avanzamos con los barrios en urbanización, o avanza lo que también viene del lado de Esteban Echeverría, que es el agrocultivo, porque el lado de Esteban Echeverría, que limita también el parque, el Camino de las Flores, Sí. tenemos plantaciones de soja con glifosato, que eso también es un peligro para la biodiversidad. Entonces, bueno, si no le dejamos ese huequito, esta ave, por ejemplo, la vamos a perder. Sí. Sí. Vos sabés que estaba escuchándote con mucha atención, Francisco, y me atrevo a hacerte esta pregunta y por ahí te comprometo. ¿Qué edad tenés? Tengo 33 años, no es un compromiso, por favor. Un joven que tiene mucho sentir y tiene preocupación y además está trabajando al respecto del medio ambiente en Almirante Brown. Y yo que conozco, porque soy de Longchamps también, conozco todos esos lugares y la barriada, los sectores que has mencionado. Me ubico propiamente sobre la ruta 16, Camino de las Flores, o el ex llamado Camino de la Lata, como dijiste vos, y me ubico la entrada a esa futura reserva, que ojalá se la declare como reserva natural para nuestro territorio, que sería un orgullo, y además para todas esas aves que son migratorias, que están allí, que se instalan en ese pulmón tan importante, porque en el marco de todo eso que vos has dicho, yo tengo, mientras hablo y te escucho, imagino la empresa que está allí pegadita al lado, que tiene muchos años, que es un lugar que justamente pertenece también al parque industrial, que ocupa a muchos trabajadores, pero que también justamente hacen impacto sobre la zona, ¿cierto? Además de las otras empresas que ya están instaladas ahí cercanas a este lugar. Digo, y que ese impacto pueda ser contenido con ese hermoso pulmón que has hecho referencia a vos, Francisco, realmente para nosotros es algo muy agradable y poder decir, está en tal lado, está en el Camino de las Flores, está en la Ruta 16, ubicado casi enfrente estaría para ubicarme yo de donde está esa canilla de agua pública que va la gente a buscar con sus bidones, porque como bien dijiste vos, no tenemos agua corriente, tenemos el agua que logramos conseguir, obtener con el bombeador, y bueno, y por allí, para tener una tranquilidad, vamos a buscar el agua allí en esa canilla. ¿Estamos cercanos ahí a ese ingreso? Exactamente, Carlos. La descripción que estás haciendo es perfecta y bueno, es muy lindo también poder compartir este espacio. Yo les agradezco de tomarnos este tiempo también de reflexión, porque el ambiente es una percepción. Entonces, que nosotros empecemos a percibir ese espacio, verlo con otros ojos, si en comunidad logramos ver ahí el valor, la importancia, logramos ver una reserva ahí, bueno, vamos a poder lograr cosas lindas. Nosotros creemos que esto puede ayudar mucho al desarrollo integral de nuestros barrios, ¿no? de nuestro espacio, donde trabajamos, donde habitamos y transcurrimos nuestra vida y queremos seguir viviendo ahí. Bueno, precisamente vos nombrabas el tema de la bomba de agua, de AISA. En el día antes de ayer, el 3 de junio, por la conmemoración de la fecha de Ni Una Menos, con la consigna Vivas Nos Queremos. Bueno,
un grupo de compañeras pudieron hacer un mural en esa bomba de agua, un mural homenaje a una mujer ambientalista también que fue luchadora por el agua, que es Ramona Medina, que el año pasado tomó estado público porque ella, viviendo en una villa miseria, ¿no?, de Capital Federal, murió de COVID después de estar 12 días sin agua, sin acceso al agua, ¿no? Sí. Y Ramona Medina es como un símbolo para nosotros, es como, bueno, pensamos la difunta Correa también, esto que la gente le pide agua. Con ese sentir es que se le hizo este homenaje, se le pidió permiso a la empresa de AISA, nos dieron el permiso e hicimos el mural ahí, homenaje. Y esto, lo que también queremos hacer reflexionar es que nosotros y nosotras nos merecemos vivir mejor, en una tierra que cada vez que la conocemos más nos damos cuenta que es muy rica, muy, muy rica. Y en el subsuelo de nuestra patria tenemos un recurso que es el agua, y es nuestro. Esa bomba que vos mencionás pertenece a una red de varias bombas, son muchas, que están instaladas hace muchos años en esta zona. Vos que sos de la región lo debés saber, pero bueno, hace décadas que se viene extrayendo nuestro recurso de agua y llevándolo para otros distritos, para otros lugares donde hay agua de red. Sí, yo recuerdo, Francisco, a los vecinos del barrio El Hornero, acá también en el Parque Industrial, en Longchamps, que durante muchos años reclamaban el hecho de que las bombas de agua que habían puesto en rayo de sol le sacaban el agua para llevar a Lomas de Zamora, y los vecinos del barrio El Hornero, los de Rayo de Sol, se encontraban con que, y también muchos de la zona del Camino a las Flores, se encontraban con que no tenían agua ellos, o sea, que por más que hicieran pozos para que ampliaran la perforación del bombeador en su casa, las napas no tenían el agua porque las bombas potentes que iban a Lomas de Zamora les sacaba el agua de ellos, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso tiene que ver con la dignidad, ¿no? Como seres humanos. Es un derecho humano el agua, como es un derecho a la vivienda, como es un derecho también el ambiente sano. Ahí precisamente nace el Arroyo del Rey. Fíjense qué espacio tan particular que es. Nace el Arroyo del Rey, que desemboca en el riachuelo. Y bueno, el riachuelo va al Río de la Plata, ¿no? Al mar. Es una naciente de un arroyo muy importante, de una cuenca muy importante, que hay una autoridad específica para el saneamiento que se llama ACUMAR. Bueno, y ACUMAR, estamos en reuniones con ellos también porque están interesados también en que pueda reservarse este espacio, ¿no? También para lo que es el control de la calidad del agua de la cuenca, ¿no es cierto? Seguro. Y bueno, nosotros también pensamos al espacio que se genere un nuevo centro ahí, porque si no, la dinámica del centro y la periferia hace que de la periferia siempre se quiten las cosas. Como en este caso el agua se quita de la periferia para el centro, y como también acá eran zonas donde había ladrillos, ¿no es cierto? Eran zonas de hornos de ladrillos. Así es. Se extrajo mucho recurso, muy muy rico, ¿no? De la capa de la tierra para construir la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, digamos, y las ciudades están construidas con ladrillos que salieron del Camino de las Flores. Y bueno, esta dinámica de que de la periferia se saque para el centro, nosotros decimos que queremos tener un centro nuevo ahí. ¿No es cierto? Francisco, si me permitís, y justamente en defensa del medio ambiente, tengo mucha gente que a mí en lo personal me ha preguntado respecto a algo que yo te voy a preguntar a vos, y a ver cuánto es la afectación de esto que yo te voy a mencionar, hace a la tierra, y justamente cuando es arrojada a un sector, justamente cuando después que la levantan del trabajo realizado. Y me refiero nada más y nada menos al plástico de las bolsas
que cuando las cooperativas de trabajo de Almirante Brown trabajan en el limpiado, mantención de las calles, usan unas bolsas celestes y en esas bolsas se arroja justamente todo lo que es el desecho de lo que por ahí el frentista, el común, o de aquellos que ni siquiera todavía ha pasado el frente de una vivienda, pero sí existe una calle, y ahí en el trabajo de las cooperativas los ponen a esos residuos, a esos desechos, adentro de una bolsa de plástico, y esa bolsa después viene un camión, se la lleva. Ahora pregunto, en nombre de las personas que hacen esta pregunta, esas bolsas de plástico, ¿cuánto daño hacen a la tierra y al medio ambiente? Es muy importante, sí, que reflexionemos sobre estos materiales que usamos sin pensar, tan indiscriminadamente, y que yo creo que sí, una parte la tenemos de responsabilidad ciudadana cada individuo, pero una parte muy importante se la lleva el modelo de producción que impera, ¿no es cierto? Igual, Francisco, sí. perdón, te interrumpo. Yo una vez le pregunté a alguien de medio ambiente o la parte de la empresa de Surmet, porque justo la empresa de Surmet es abeceador nuestro, y hace años le pregunté que por qué llevaban en bolsas la tierra de los cordones o cornetas de cada zona, y me dijeron que es por el pesaje, el tonelaje que tienen que tener diario para que el camión entre al SEAMSE. Por eso se lleva las bolsas de tierra. Y yo eso, a mí me resultó muy raro eso, pero estaría bueno actualmente que alguien dé una respuesta con respecto a eso, y más que nada el descarte de las bolsas, ¿no? Es interesante, y ya que nombrás al SEAMSE, esto nosotros también para fines de los 90 se instala el SEAMSE que, comento para los oyentes también, es un centro donde un espacio donde se reciben residuos de otros distritos. Así es. En la página de SEAMSE figura que entran 1.500 toneladas por día de basura. Muchas veces, bueno, los que transiten por Avenida Hipólito Yrigoyen verán que hay filas de camiones y pueden ver los nombres, vienen de otras municipalidades. Y este lugar también en forma de inconsulta, que eso tenemos que revernos, ¿no? Como ciudadanos también, ¿por qué se hacen tantas cosas sin consultarnos y que nos impactan tanto nuestra calidad de vida? No, igual en ese momento yo te digo que yo estuve con la lucha de los vecinos del barrio, que estábamos en ese momento ahí con la planta de transferencia, y se aprobó a través del Consejo Deliberante de Almirante Brown. Así que supuestamente los concejales son representantes del vecino, y ahí en ese sentido oposición y oficialismo estuvieron de acuerdo para eso. Pero, ¿sabes qué, Francisco? No tenemos, el tiempo es tirano, y yo ya tengo comprometido otros horarios para otras personas que están fijas en el programa, pero vamos a ver si otro día seguís saliendo al aire y ampliando un poco esto, ¿no? Porque muchos desconocemos, yo no tanto, pero muchos desconocen el tema del medio ambiente en Almirante Brown o en otros lugares, y estaría bueno que siguiera la charla con vos y con tus compañeros cuando podamos. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por el tiempo, por tomarnos también el tiempo de charlarlo así. La cuestión ambiental es una cuestión que tiene mucha complejidad, porque son un montón de factores que se pueden tocar. Fíjense que pasamos por montones de temas. Así es. Pero está buenísimo poder profundizarlo, y es realmente por el bienestar de nuestra población. Tenemos que hablar de estos temas, y profundizarlos y vincularlos con nuestra historia también, porque ahí está. Así es. Nosotros tenemos 40% de zona rural en Almirante Brown. Tenemos que autoproducir nuestros alimentos, nuestra energía, podemos abastecernos nosotros mismos. Bueno, es pensar el ambiente de otra manera, pensar el modelo de desarrollarnos, y bueno, y cómo queremos habitar estas tierras. Gracias, Francisco, que tengas una buena tarde. Un abrazo, igualmente. Francisco. Saludos a tus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Era Francisco Goncalves, él es profesor también. Es parte de la gente que está en la reserva Camino de las Flores en el municipio de Almirante Brown. Vamos a hablar, Carlos, y a los oyentes, con alguien que está también encargándose junto con otra gente del medio ambiente en Almirante Brown. Él es Francisco.
Goncalves. Francisco está con el tema de la reserva en el Camino de las Flores. Y él nos va a contar un montón de cosas porque